Buenas noches, mi nombre es Guillermo Martínez Román y hoy presentaré lo que son las derivadas parciales en funciones implícitas de la materia cálculo vectorial por el maestro Ricardo Olivera Guerrero. Como primero haré la presentación, el cual el presente trabajo se centra en el estudio y aplicación de las derivadas parciales y funciones implícitas en el ámbito de las ecuaciones de superficies. Abordaremos la resolución gráfica y analítica de derivadas parciales en función implícita de la ecuación fxy es igual a menos x cuadrado sobre 3 menos y cuadrado sobre 2 más 9, explorando cómo estas herramientas matemáticas se complementan para ofrecer una comprensión más profunda de la variación de la función respecto a sus variables. Presentamos el índice, donde como primero está la presentación, como segundo está el índice, como tercero tenemos la introducción, como cuarto tenemos el desarrollo, la subderivada 4.1, que es la graficación de la superficie tridimensional, 4.2, que es la resolución analítica de derivadas parciales, las derivadas, que son 4.2.1, que es la derivada parcial respecto a x, 4.2.2, derivada parcial respecto a y la interpretación gráfica y analítica de los resultados. Por último, presentaremos la explicación y conclusión del tema y las conclusiones generales del trabajo. Presentaremos ahora lo que es la introducción. En este trabajo nos sumergiremos en el fascinante mundo del análisis matemático, específicamente en el estudio de las derivadas parciales y las funciones implícitas, y exploraremos cómo estas herramientas se complementan para arrojar luz sobre la variación de funciones en el ámbito de las ecuaciones de superficies. Las derivadas parciales y funciones implícitas. Las derivadas parciales constituyen una extensión crucial del concepto de derivada en el cálculo multivariable, mientras que en el cálculo de una variable se analiza como una función cambia con respecto a una sola variable. Las derivadas parciales permiten examinar estos cambios en relación con cada una de las variables independientes. En otras palabras, nos proporcionan una herramienta poderosa para comprender cómo una función responde a variaciones específicas en sus variables fundamentales. Por otro lado, las funciones implícitas son aquellas definidas por ecuaciones en las que no se expresa explícitamente una de las variables en términos de la otra. Estas funciones presentan un desafío adicional en su análisis, ya que la dependencia entre las variables no se revela de manera directa. Resolver ecuaciones implícitas implica desentrañar las relaciones ocultas entre las variables para revelar la estructura subyacente de la función. La complementariedad y objetivos. La complementariedad entre derivadas parciales y funciones implícitas radica en su capacidad para proporcionar una descripción completa de la variación de una función en múltiples dimensiones, mientras que las derivadas parciales ofrecen una visión local, indicando cómo la función cambia en torno a un punto específico. Las funciones implícitas revelan patrones globales de dependencia entre las variables. El propósito central de este trabajo es explorar la aplicación conjunta de derivadas parciales y funciones implícitas en el contexto de una ecuación de superficie específica, fx, y es igual a menos x cuadrado sobre 3 menos y cuadrado sobre 2 más 9, a través de la representación gráfica tridimensional, la resolución analítica de las derivadas parciales y la interpretación de estos resultados. Buscamos obtener una comprensión detallada de cómo la función varía en relación con sus variables, al destacar la interconexión entre estas dos herramientas matemáticas. Aspiramos a desentrañar los misterios de la función implícita y desplegar su representación gráfica en el espacio tridimensional. En resumen, este estudio no solo aspira a desentrañar las complejidades de una ecuación de superficie particular,
sino también a ilustrar cómo las derivadas parciales y funciones implícitas colaboran para proporcionar una visión matemática más completa y profunda de la variación de las funciones en múltiples dimensiones. Como primero, en el desarrollo, tenemos la graficación y resolución de derivadas parciales en funciones implícitas de fx. Y empezamos con la graficación de la superficie tridimensional. Se procederá a realizar la representación gráfica tridimensional de la superficie definida por la ecuación xy es igual a menos x cuadrado sobre 3 menos x cuadrado menos y cuadrado sobre 2 más 9. Esto permitirá visualizar la forma de la superficie y establecer un contexto visual para la interpretación de las derivadas parciales, lo cual presentamos en este lado. Aquí presentamos lo que es la función ya graficada y la presentamos de manera gráfica para poder tener una interpretación de las derivadas parciales. Después tenemos la resolución analítica de las derivadas parciales. La derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. La derivada parcial de f respecto a x se obtiene aplicando las reglas de derivación a cada término de la ecuación, en el cual terminaría siendo menos 2x sobre 3. Y, de manera análoga, la derivada parcial de f respecto a y se calcula aplicando las reglas de derivación respecto a y. En este caso obtenemos menos y. Aquí tengo el procedimiento ya en mi libreta, ya hecho, como 0 es igual a menos x cuadrado sobre 3 y menos y cuadrado sobre 2 más 9, donde empezamos con dz sobre dx, haciendo la derivada de z sobre x, terminando en menos 2x sobre 3, en dz sobre dx, y en dz sobre dy es igual a 0, porque al no haber una y o una z, se elimina, queda como constante, queda como 0. Aquí queda como menos 2y sobre 2 más 0, porque está al ser constante también queda 0. Cabe aclarar que también igual en esta función. Al no haber la variable ni x ni z, quedan como 0, eliminándose automáticamente. Y aquí queda menos 2y sobre 2, quedando como menos y. Aquí sacamos lo que es m, la pendiente, con respecto a un punto, respecto a mi número de control. Mi número de control es 22460305. Vamos a sacar el punto respecto a los números A, B y C, los cuales son 3, 0 y 5, 0 y 3. Solo que nosotros vamos a cambiar el número que sea 0 o 1 por menos 1. En este caso, pues queda que vamos a evaluarlo sobre el punto 5, menos 1 y 3. Ponemos aquí la derivada resultante de dz sobre dx y de dz sobre dy, los cuales son menos 2x sobre 3 y menos y. Los evaluamos con los valores del punto que sacamos del número de control, dándonos que la pendiente es igual a menos 10 tercios de x y la pendiente de dy es 1. Sacamos la ecuación de la pendiente con esta función, con esta ecuación, la despejamos y queda que z es igual a menos 10 tercios, que es de la derivada pasada, por x menos 5, que se saca del punto que sacamos, más 3, que es igual del mismo punto. Sustituyéndolo totalmente, queda que z es igual a menos 10x sobre 3 y más 59 tercios. Yendo al otro lado, a la otra pendiente, queda que z es igual a 1, la otra pendiente, por x menos 5 más 3, quedando al final como x menos 2.
Aquí ya lo tenemos graficado. ¿Cómo lo graficamos? Primero graficamos lo que es la función, lo cual ya presentamos. Después colocamos lo que es el punto que sacamos respecto a nuestro número de control, el cual es 5 menos 1 y 3. Luego juntamos o sacamos el valor de y, que es y es igual a menos 1, y el valor de z, que sacamos anteriormente, que es x menos 2, y los interseccionamos con la función de intersección. Aquí como ven, la intersección de G y de H, los cuales son estos dos, formando el recorrido de la pendiente, el cual se muestra en morado, que es esta de aquí. Igual hacemos la otra intersección con el otro recorrido con la otra pendiente, pero ahora con X, que X, como viene en el punto, es igual a 5. Y z, en este caso, es menos 10x sobre 3 más 59 tercios. Juntando la intersección, que es de ecuación 1 y p, se crea el otro recorrido de la pendiente que está en color azul, mostrando así el recorrido y los valores graficados en la función. Como último, o por el de los últimos puntos, tenemos la interpretación gráfica y análisis de los resultados. La interpretación gráfica de la superficie tridimensional definida por la ecuación fxy es igual a menos x cuadrado sobre 3 menos y cuadrado sobre 2 más 9, nos proporciona una visión intuitiva de cómo la función varía en el espacio bidimensional. La representación gráfica permite identificar las regiones críticas donde la función experimenta cambios significativos. Al analizar la derivada parcial respecto a x, df sobre dx es igual a menos 2x sobre 3, observamos que la tasa de cambio con respecto a x es proporcional a menos 2x sobre 3. Esto implica que en regiones donde x es positivo, la función disminuirá más rápidamente y cuando x es negativo, la disminución será menos pronunciada. La variación de x afecta a la función de manera lineal, lo que se refleja en la curvatura de la superficie. En cuanto a la derivada parcial respecto a y, df sobre dy a menos y, notamos una relación lineal con y. Esto sugiere que la función disminuirá a medida de que y aumenta. Sin embargo, la magnitud de esta disminución está determinada por el valor absoluto de y, indicando que la influencia de y en la función es más fuerte en valores absolutos mayores. La combinación de estas derivadas parciales nos permiten entender cómo las variables x y y contribuyen a la variación de la función. En áreas donde ambas derivadas son significativas, la función experimentará cambios notables. Además, podemos identificar puntos críticos donde ambas derivadas son cero, lo que indica posibles máximos o mínimos locales. En resumen, la interpretación gráfica y el análisis de las derivadas parciales proporcionan una visión detallada de cómo la función responde a cambios en x y y, permitiendo una comprensión más profunda topográfica de la superficie y las relaciones con las variables. Por último, tenemos la explicación y la conclusión del tema. La explicación. Las derivadas parciales obtenidas df sobre dx es igual a 2x sobre 3 y df sobre dy es igual a menos y, nos revelan información crucial sobre cómo la función fxy responde a variaciones infinitesimales en las variaciones x y y. La derivada parcial respecto a x indica que la tasa de cambio de f con respecto a x es proporcional a menos 2x sobre 3, lo que implica una mayor influencia de x en la variación de la función. Por otro lado, la derivada parcial respecto a y indica una integración lineal negativa con y, sugiriendo que cambios en y afectan la función de manera decreciente. La interpretación gráfica de la superficie tridimensional y la representación de las derivadas parciales nos permiten visualizar cómo la función f se curvan y cambian en diferentes direcciones en regiones donde x o y son cercanos. Esas variables en la función es más pronunciada y viceversa. Conclusión del tema.
En conclusión, las derivadas parciales en función implícita de la ecuación dada nos proporcionan herramientas valiosas para comprender la sensibilidad de la función a cambio en sus variables. La combinación de análisis gráfico y resolución analítica nos brinda una visión completa de la variación de la función en el espacio bidimensional. Por último, se mencionan las conclusiones generales del trabajo. En este trabajo hemos explorado con detalle el uso de derivadas parciales y funciones implícitas en el análisis de una ecuación de superficie específica. La representación gráfica tridimensional ha permitido visualizar la forma de la superficie, mientras que las derivadas parciales han proporcionado información cuantitativa sobre la variación de la función. Se destaca la importancia de estas herramientas en el análisis matemáticas avanzado y su aplicabilidad en diversos campos, desde la física hasta la economía. El entendimiento de cómo las funciones responden a cambio en sus variables es fundamental para modelar fenómenos del mundo real y tomar decisiones informadas. Como conclusiones generales, se resalta la potencia de las derivadas parciales y funciones implícitas en el análisis de funciones complejas. Este trabajo sienta bases para investigar futuras y destaca la relevancia con herramientas matemáticas en la comprensión de fenómenos en ciencia y tecnología. Y bueno, pues con esto concluimos lo que es esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro, por la explicación del tema visto en este semestre. Y me despido. Hasta pronto.